Buenas noches estudiantes y bienvenidos a esta segunda videoclase de la unidad número 3 de Teoría y Práctica de la Traducción General. La semana pasada, cuando les presenté esta nueva unidad de la materia, les hablé de los dos campos especializados en los que íbamos a estar trabajando. Por un lado, la traducción en las ciencias sociales, en las humanidades, y por otro, la traducción en las ciencias naturales. Y también mencioné o cité las diferentes áreas temáticas que nos podemos encontrar al traducir dentro de estos dos campos, dentro de estos dos vastos campos especializados. Más precisamente dentro de las humanidades, una de esas áreas temáticas tiene que ver o se relaciona con el periodismo. En esta segunda videoclase y en la videoclase número 3 que voy a estar introduciendo la semana próxima, vamos a estar trabajando con los conceptos clave de la redacción y de la traducción periodística. Y en tal sentido vamos a empezar desde lo macro, desde lo más amplio, que son los medios de comunicación. Y vamos a ir desmenuzando este tema hasta llegar gradualmente a lo más concreto, es decir, a la práctica de traducción. Pero como ustedes bien saben, como traductores, si deseamos especializarnos en traducción periodística, antes de abordar la traducción de un texto noticioso, debemos siempre documentarnos, nutrirnos de los conceptos, de la terminología específica, del marco teórico necesario como para enfrentar la traducción de textos periodísticos y que nuestro producto final sea de calidad. ¿Y por qué empezaremos hablando de los medios de comunicación? Porque justamente los medios de comunicación son los creadores de los textos que vamos a traducir. Y estos textos que vamos a traducir justamente son diarios, revistas, boletines informativos y zines, que no son otra cosa que las revistas electrónicas, y zines es un juego de palabras, electronic magazines, y por otro lado, las revistas especializadas, las trade magazines, que son revistas que presentan textos técnicos, científicos. Pero, ¿cómo funciona realmente un medio de comunicación hacia su interior? Les voy a mostrar a continuación un video para que ustedes puedan observar cuáles son los actores que intervienen en la redacción, en la revisión y en la edición de este tipo de textos. Aunque las redes sociales han tenido un gran impacto en los medios convencionales, lo que bien es cierto es que siempre encontramos a personas tan apasionadas con su trabajo que no les importa desvelarse con tal de poder entregarle información a los que quizás no tengan acceso a un teléfono o simplemente prefieran leer el periódico. Pero, ¿cómo es que se hace e imprime el periódico? En mi viaje a mi ciudad natal, Irapuato, Guanajuato, tuve la oportunidad de visitar uno de los periódicos más importantes del país.
Y ahorita lo que estás checando es ya la portada que se va a imprimir para que salgan unas cuantas horas. Así es, básicamente estamos dándole los últimos toques a lo que es la portada del día de mañana. Chéquense, ahorita nos encontramos arriba de una de las máquinas donde se imprime uno de los periódicos más importantes a nivel nacional y en el estado de Guanajuato. La verdad es que yo estoy impresionado porque justamente donde ahorita nos encontramos, incluso si quisiéramos adelantarnos a las noticias del día, pudiéramos leerlas en este momento antes que nadie, porque estos periódicos todavía nadie los ha leído. Bueno, solamente personas que están trabajando aquí y que han revisado la redacción, también personas que trabajan en el área de impresión que también tienen que revisar que todo esté saliendo súper bien. Pero bueno, de ahí en más, absolutamente nadie ha leído estas noticias. Entonces, creo que tenemos oportunidad de adelantarnos para leer qué es lo que está pasando. Así que vamos a darle una leída, aprovechando que estamos aquí y que todavía nadie ha leído el periódico que están imprimiendo en este momento. Hola, ¿qué tal? Soy Jaime Estrada, jefe de redacción del Sol de Irapuato. Bueno, básicamente el cargo de jefe de redacción es coordinar justamente toda la información que vamos a llevar dentro de la edición al día siguiente. En este caso estamos hablando de todas las secciones que tiene el periódico, llámese sección policíaca, información general, deportes, círculos y algunas de espectáculos también. Y ahorita lo que estás checando es ya la portada que se va a imprimir para que salgan unas cuantas horas. Así es, básicamente estamos dándole los últimos toques a lo que es la portada del día de mañana. Como te podrás dar cuenta, estamos todavía en zona de edición, dándole los últimos toques ya para pasar al siguiente departamento, que se impriman las láminas y poder llegar así al área de rotativa donde se va a empezar a imprimir el periódico. ¿Y te ha tocado que a lo mejor te llegas a equivocar en alguna parte de la portada? O sea, que ya de repente te fijes y al día siguiente en la impresión es de, híjole, puse mal la fecha o puse mal algo. Sí, bueno, sí, son gajes del oficio. Básicamente no ha sido una, han sido varias veces, pero bueno, eso nos ha llevado a poner demasiada atención, porque esto es básicamente eso, poner demasiada atención, y más porque estamos bastantes horas pegados a lo que es el monitor. Entonces eso de repente nos implica que se nos vayan algunos dedazos dentro de la edición. Y bueno, afortunadamente ha habido ocasiones en que se han podido rescatar las ediciones, que no se ha ido el error, pero en otras lamentablemente sí es. Mi nombre es Delfino Sánchez y soy el encargado del departamento de CTP. Las ediciones del periódico nos las están mandando de México. Allá en México es donde están compaginando los periódicos. Entonces nosotros aquí tenemos una carpeta donde nos están llegando los archivos. Nos mandan por mensaje cuando ya nos mandan alguna edición. Por ejemplo, aquí nos dicen que ya está lista la edición de Celaya, que viene siendo esta. Entonces lo que uno hace aquí es visualizar los archivos para que se descarguen, y cuando los metamos hacia otra carpeta, aquí ya viene la separación de colores. O sea, de cada archivo que nos mandan vienen 4 colores, que son los básicos: el cian, el magenta, el negro y el amarillo. Y de aquí ya los mandan ustedes a imprimir. De aquí ya se mandan a imprimir al CTP. Entonces, y salen como unas láminas ahí. Le llaman planchas, láminas o placas, que vienen siendo estas. Haz de cuenta como si fueran una impresora gigante, grande. Nada más que en lugar de papel se utiliza lámina. O sea, literal, pero es una lámina ¿de qué es el material? Es de aluminio, pero yo creo que trae una aleación de otro material. Entonces, estas láminas se podría decir que son la base para que ya se vayan a la imprenta. Precisamente o lo que quiere decir el CTP, no se ve muy bien la explicación, pero parece que es directo de la computadora a impreso a lámina. Ok. Ya, entonces ya de aquí, cuando ya están listas, nosotros nada más las entregamos a prensa, y prensa ya las dobla, les da un doblez para que las acomoden en la rotativa. Y esa ya es una. Es la parte del color azul de la plana. Ok. Esta lámina es el color azul
Este nos está marcando que es el pliego B de la plana en azul. Entonces ahorita solamente se remarca, se pone 1B, 2, 3A y esta es de Celaya. Yo soy Martín Bárcenas, soy el encargado de estar doblando aquí las láminas. Se les hacen 2 dobleces, uno más delgado y uno más grueso, y después se le entrega aquí al compañero para que le vaya limpiando la rayita y una letra para poder hacer el montaje para las láminas que se van a imprimir en el periódico El Sol. De aquí se pasa a hallar directamente a la rotativa, a la cual los compañeros la van montando, que se le llama montaje, para irlas poniendo en los rodillos para que se haga ya la impresión. La rotativa es una impresora gigante en la cual se instalan unos grandes rollos que muy pronto estarán llenos de la información, lista para que sea cortada y se vayan formando los periódicos. El equipo que se encuentra en esta área tiene que esperar hasta altas horas de la madrugada, que es cuando ya se verifica toda la información, y si es que nos salió un evento de mayor importancia, se inicia con la producción. Comienzan a medir cada una de las láminas, las cuales ya tienen el molde que será utilizado para la impresión. Todo este proceso debe ser muy cuidadoso, ya que una lámina mal instalada podría alterar todo. Los rollos de papel son de tamaño gigante, llegando a pesar cientos de kilogramos. Los primeros periódicos impresos son la prueba para que la tinta se vaya ajustando y que los demás que vienen en camino puedan salir de forma correcta. Así es como la magia va empezando a tomar forma. Cada uno de los trabajadores, en forma muy sincronizada, realizan las actividades que les tocan. Algunos de ellos van acomodando cada uno de los impresos que van saliendo. Otros revisan que esté bien y que no haya ningún error. El sonido de las máquinas y la velocidad con la que empiezan a trabajar es algo que emociona con el solo hecho de presenciar el momento. Jamás te imaginas las cosas y esfuerzos que hay detrás de cada trabajo. Y aquí es como podemos ver cómo ya el periódico se encuentra completamente impreso. Pudimos conocer cuál es el procedimiento y cuál es la manera en la que empiezan incluso a revisar desde el jefe de redacción, desde cómo también se mandan las placas a imprimir y cómo se empiezan a montar en esta máquina, que al final de cuentas este es el resultado que todo el mundo, o por lo menos las personas que les gusta todavía comprar el periódico y leerlos, por ejemplo mi papá es uno de ellos, un fan todavía de comprarlo día con día. Pues bueno, ya que ya lo tienen para leer las noticias, aunque me siento afortunado porque ahorita pues nadie más ha podido leer estas noticias, vamos a terminar de leer antes que nadie. Bien, tenemos varios conceptos por abordar a partir de este video. En primer lugar, entonces, los actores que intervienen en la redacción, en la revisión y en la edición de los textos periódicos. Para comenzar, tenemos el periodista, que será la persona encargada de escribir, de redactar la noticia, para luego pasar al jefe de redacción, que será el encargado de corregir el texto, cambiar cosas, agregarle información o quitarle información, cambiarle la perspectiva, etc. Y finalmente será la editorial del diario la encargada de publicar, de editar ese texto, esa noticia. También se habló de errores. Tengamos en cuenta que los periodistas, el jefe de redacción y la editorial como empresa trabajan las 24 horas, los 7 días de la semana para lograr ese diario que va a ser publicado al día siguiente. Por lo tanto, muchas veces también a los traductores nos exigen premura a la hora de entregar un texto traducido. Y como profesionales de traducción debemos además tener mucho cuidado
y prestar mucha atención a la redacción del texto periodístico que nos van a solicitar que traduzcamos, porque dado el poco tiempo que tienen los revisores de la noticia, como recién les decía, para revisarla y corregir los errores, no sería novedad que haya problemas ortográficos, ortotipográficos o de redacción en la noticia, y por ende debamos ser los traductores quienes advirtamos ese error para no reproducirlo en el texto meta. Acá tienen dos ejemplos de publicaciones. En el primer ejemplo, el del diario, fíjense que hay un error de distorsión de sentido en el titular. Fallece por segundo día consecutivo una mujer de 103 años. Y en el segundo ejemplo, en el segundo titular, aparecen otra distorsión de sentido. Mañana empieza la huelga de médicos y enfermos. También en el segundo ejemplo tenemos un error en la bajada, en el subtítulo, que es ese que se encuentra inmediatamente por debajo del titular, un error ortotipográfico. Fíjense en el número que está mal escrito. 1240 profesionales. En lugar del punto en el número, debería colocarse un espacio de separación. Y ese diario o revista está formado por un conglomerado de noticias que se dividirán en diferentes secciones. Fíjense en esta imagen, en el lado izquierdo, se van a encontrar con las diferentes secciones en las que se subdivide un diario o una revista, como noticias, deportes, economía y finanzas, entretenimiento, turismo, etc. Como bien pueden observar, el diario o revista es multifacético. No solo van a publicar contenido vinculado a la política, sino van a publicar contenido muy variado, relacionado con diferentes áreas temáticas, de las cuales debemos, como siempre digo, documentarnos muy bien sobre frases idiomáticas, terminología específica, nombres de organizaciones o asociaciones afines, nombres apropiados de los partidos políticos de los diferentes países, los nombres de las distintas regiones o ciudades que resultan desconocidas, etc. Cuando trabajamos como traductores en traducción periodística, es probable que no nos den a traducir el diario completo o las revistas de manera completa, dado la premura, como recién les decía, con las que la editorial debe contar con las traducciones, con la revisión para poder publicar el contenido, ¿no? Y digo, es posible que simplemente tengamos que traducir un solo artículo que responda a la sección de deportes, o un solo artículo que responda a la sección turismo, o a un solo artículo que responda a la sección noticias nacionales, provinciales, internacionales, etc. Veamos algunos de los ejemplos de
diarios que encontraremos tanto en formato papel como en línea. En este caso, The New York Times, que es un diario internacional que se publica en Estados Unidos, y tienen en el recuadro en rojo las diferentes secciones en las que se subdivide este diario. Tenemos noticias de Estados Unidos, noticias mundiales, economía y finanzas, cultura, sociedad, artículos de opinión, gastronomía, etc. Por supuesto, si ustedes hacen clic en cada una de estas secciones, se van a encontrar con un menú desplegable que presenta diferentes áreas temáticas dentro de cada una de estas secciones específicas. Veamos este otro ejemplo. Tenemos el Diario Regional Popular, que es un diario que se publica en la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba. Y aquí tienen ustedes en el recuadro del rojo todas las áreas o todas las secciones en las que este diario se subdivide. Noticias provinciales, al igual que en el diario internacional teníamos noticias del país, noticias de Estados Unidos y noticias del mundo. Tenemos política, policiales, deportes, espectáculos, tecnología, salud, etc. En pocas palabras, como traductores, debemos estar siempre atentos a la competencia léxica y a la competencia lingüística, que van a desembocar sin duda en una óptima competencia traductora. Como ya hemos visto, si una de las dos falla, nuestra competencia traductora y por ende la presentación del producto final no será tampoco de óptima calidad. La terminología específica en traducción periodística va a depender de las secciones en las que el artículo que tengamos que traducir se encuentre publicado. Así, por ejemplo, si vamos a traducir un artículo de la sección deportes, seguramente nos vamos a encontrar aquí con terminología relacionada con los diferentes actores en el campo de juego, términos propios de los reglamentos deportivos, con las posiciones que ocupan los jugadores dentro de la cancha, etc. O bien, si traducimos algún texto de economía y finanzas y dentro de esta sección nos toca traducir un texto vinculado con bienes y raíces, con inmobiliarias, aparecerá vocabulario relacionado con el tipo de arquitectura, de ubicación, de la descripción tanto externa como interna del inmueble, etcétera, etcétera, etcétera. Asimismo, debemos tener en cuenta que dentro de una misma sección, dos textos periodísticos no contarán con la misma terminología, por ejemplo. Pensemos en el siguiente caso. Si consideramos dentro de la sección Sports, deportes, dentro de un diario determinado, un texto periodístico que versa sobre un campeonato de hockey, no tendrá seguramente ese texto periodístico en particular el mismo vocabulario, la misma terminología que vayamos a encontrar
en un texto periodístico que trate sobre un campeonato de fútbol, una carrera de Fórmula 1 o bien un campeonato de golf. Y en tal sentido, como traductores, siempre debemos documentarnos no solo con los equivalentes ofrecidos por los diccionarios especializados, sino también, y esta es la base de la traducción periodística, leyendo mucho, leyendo todo el tiempo diferentes tipos de diarios, diferentes tipos de revistas, comparando el modo con el que cierta información, cierta noticia se aborda en determinados diarios, en determinadas revistas, con respecto al modo con el que esa misma información, esa misma noticia, se aborda en otros diarios, en otras revistas. Porque esta lectura permanente, esta capacitación continua, nos va a permitir ampliar nuestro propio conocimiento sobre algún tema en particular, sobre aquel campo especializado donde querramos profundizar, donde querramos especializarnos, donde querramos hacer pie dentro de este vastísimo universo que es la traducción periodística. Y a modo personal, permítanme decirles que para mí la traducción periodística es como un paraguas gigante debajo del cual se ubican, se agrupan los diferentes campos especializados, o diría la mayoría de los campos especializados, con los que vamos a enfrentarnos a lo largo de nuestra vida profesional. Y fíjense, con solo ver las secciones en las que se subdivide un diario, nos damos cuenta de todos los campos del saber posibles que aborda la traducción periodística. Por ejemplo, si nos tocara traducir una noticia policial, un robo, un asesinato, un accidente, un crimen, aparecerán sin duda campos especializados como la traducción legal, la traducción jurídica, la traducción de documentos públicos. Si nos tocara traducir un texto periodístico sobre economía y finanzas, sobre medio ambiente, sobre minería, sobre tecnología, sobre videojuegos, aparecerán sin duda campos especializados vinculados con la traducción técnica. O bien, si nos tocara traducir textos periodísticos sobre enfermedades, sobre infecciones, sobre donación de órganos, aparecerán campos especializados vinculados con la traducción científica, sobre todo la traducción médica, la traducción farmacológica, la traducción de compuestos químicos. Si nos tocara traducir textos periodísticos sobre cultura, sobre un evento determinado, sobre espectáculos, aparecerán nuestros conocimientos previos vinculados a la traducción literaria. Ahora bien, como traductores debemos saber perfectamente que somos personas, que no somos ni robots ni autómatas. Por lo tanto, como profesionales de la traducción, no debemos conocer
todo en cuanto a cada campo específico se refiere, pero sí debemos estar informados de todo en cuanto al área temática que hemos deseado especializarnos, hemos deseado profundizar o, como dije anteriormente, hemos deseado hacer pie dentro de este gran universo de la traducción periodística. Bien, hablamos hasta aquí de competencia léxica, pero también mencionábamos al inicio de nuestro recorrido un segundo aspecto a considerar en las traducciones y es la competencia lingüística. Y aquí no solo hablo de todo lo que ya hemos abordado hasta este momento y aplicado en las traducciones respecto de la normativa, de ortotipografía, de los signos de puntuación, de las estrategias de traducción, de las realias, sino que debemos dar un paso adelante y considerar también otros aspectos propios del texto periodístico y que debemos reconocer en el texto noticioso para luego reproducirlos en nuestras traducciones y que tal vez son aspectos que no veamos a simple vista, sino que los captamos a partir del significado de las palabras, a partir de la lectura minuciosa de ese texto periodístico, y son, por ejemplo, la subjetividad de quien escribe, el posicionamiento ideológico del periodista o del medio para el que trabaja ese periodista, las frases hechas o los clichés, el uso de latinismos, el uso de metáforas que ese periodista decidió incluir en la redacción del texto noticioso, entre otros aspectos. Esta presentación general nos permite ahora comenzar a definir algunos términos, algunos tecnicismos que nos acompañarán a lo largo del cursado. Comenzamos entonces preguntándonos de qué hablamos cuando hablamos de periodismo. Y si bien algunos datos ya fueron expresados a través del video inicial, quisiera profundizar en otros a través de una breve presentación. En tal sentido, vamos a decir que el periodismo se dedica a la recopilación, al manejo y a la difusión de datos y de opiniones de interés público. Esta tarea se realiza de manera periódica, oportuna, verídica y verosímil. Periódica, como ya hemos visto, todo periodista trabaja las 24 horas durante los 7 días de la semana en busca de esa noticia que impacta en la sociedad y que él desea publicar. Noticia que es oportuna, es reciente, y verídica y verosímil porque como lectores creemos que la información publicada es pura verdad. Y digo pura verdad y no verdad absoluta, porque la verdad absoluta no existe en periodismo, sino esa verdad que intentan los medios transmitir al lector es la verdad de ese medio y no tal vez la verdad que intenta instaurar en la sociedad
otro medio de comunicación. Por eso decimos que es su pura verdad, la verdad de ese medio que está comunicando. Y muchas veces como lectores vamos a ir tras la verdad de aquel medio que intenta comunicar lo que como lectores deseamos escuchar. Por lo tanto, esa va a ser para nosotros lectores nuestra verdad informática. Y lo que comunican los otros medios, no. Por eso decimos que no hay verdad absoluta, sino que se trata de la verdad que intentan instalar los diferentes medios. Y eso tiene que ver muchas veces, esas diferencias de opiniones, tiene que ver muchas veces con diferentes intereses de tipo económico, de tipo político, de tipo ideológico. En su ejercicio profesional, los periodistas responden las preguntas esenciales. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué del acontecer humano? Estas, si las pensamos en inglés, serían las famosas WH, las WH. ¿Qué, what, quién, who, cómo, how, cuándo, when, dónde, where y por qué, why. Estas WH van a servirle al periodista como una especie de organigrama de sus ideas para que no quede ninguna información librada al azar y no incluida en la noticia que se vaya a publicar. Por otro lado, estos WH van a servirle también al periodista para redactar un texto periodístico que resulte lo más cohesiva y coherentemente apropiado. Veamos y analicemos el siguiente ejemplo. Se trata de una noticia periodística publicada en el diario El Mundo, que dice así: Macron salva in extremis su reforma de las pensiones al fracasar la moción de censura de la oposición. La opción que tenía más posibilidades se ha quedado a 9 votos de la mayoría. El gobierno y el presidente quedan debilitados mientras la tensión crece en la calle, con 171 de detenidos. Ahí tenemos un problema de redacción, solo en París. Y aquí un problema ortográfico, ¿sí? Ya que solo no lleva tilde a partir de la nueva ortografía, del nuevo manual de ortografía de la Real Academia Española de 2010. Emmanuel Macron ha salvado por los pelos la moción de censura que pretendía tumbar su polémica reforma de las pensiones, aprobada el pasado jueves por decreto sin voto de la Asamblea. Se habían presentado 2 y la que tenía más posibilidades, la del grupo independiente Lyot, ha logrado 278 votos. Aquí faltó espacio de no separación entre cifra y unidad, y se ha quedado 9 de lograr la mayoría necesaria, 287, para ser aprobada. La controvertida ley que pretende retrasar la edad de jubilación sigue sorteando obstáculos. El rechazo a las mociones supone que sigue adelante, con 7 de cada 10 franceses en contra. Nuevamente falta espacio de no separación, y casi todo el arco parlamentario, tras 2 meses de protestas y 8 jornadas de huelga general. Macron, que queda muy debilitado, la salva en los escaños, pero no en la calle, un hervidero de descontento que amenaza con empeorar. A medianoche del martes, solo en París, solo, nuevamente error ortográfico, hay un centenar de detenidos en concentraciones espontáneas en distintos puntos del centro de la capital. Bien, aquí hay 2 cuestiones a tener en cuenta.
La primera de ellas tiene que ver con las WH. ¿Qué es lo que se intenta comunicar? What? El envío al Congreso de una ley que pretende retrasar la edad de jubilación. ¿Quién lo hace? Who? Emmanuel Macron, presidente de Francia. ¿Cómo lo hace? How? A través de un decreto sin voto de la Asamblea, sin pasar por la Asamblea. ¿Cuándo lo hace? When? El pasado jueves. ¿Y dónde? Where? En París, Francia. El segundo aspecto a tener en cuenta aquí es lo que mencionábamos en relación con la competencia lingüística, que en principio se vincula con el uso de un latinismo in extremis, que es un término del derecho que significa a último momento. Y por otro lado tenemos múltiples frases hechas o clichés en esta noticia periodística, como son, por ejemplo, ha salvado por los pelos, tumbar su polémica reforma, sorteando obstáculos, la salva en los escaños, un hervidero de descontento. Bien, ¿qué tengo? Bien, permítanme leerles rapidito lo que tengo aquí preparado respecto de los clichés o frases hechas. Si bien en las escuelas de periodismo enseñan a evitar los clichés, muchos periodistas afirman que si un cliché cumple la función de describir lo que se quiere decir, no está mal utilizado. Eso sí, para traducir los clichés, primero se los debe reconocer que, créanme, es una de las tareas más complejas dentro de la traducción periodística. Y luego, una vez reconocidos, mediante la creatividad y la originalidad, se deberán reformular. La salida a este dilema existencial es otro cliché y para su reformulación serán necesarias las diferentes estrategias de traducción como la equivalencia, la transposición, la modulación, la alteración del orden léxico, entre otros. Veamos algunos ejemplos de clichés o frases hechas, como por ejemplo, a bombo y platillo, a diestro y siniestro, a la tercera va la vencida, a flor de piel, caer como llovido del cielo, caerse la cara de vergüenza, callar para siempre, cambiar el chip, contra viento y marea, de perfil bajo, y un largo etcétera de clichés que van a encontrar en este enlace que los lleva al diccionario de clichés en línea. Cuando nos toque traducir clichés, debemos también pensar para quién traducimos y reformular los clichés en tal sentido. Porque, por ejemplo, a bombo y platillo, nosotros decimos con bombo y platillo. A diestro y siniestro, decimos a diestra y siniestra. A la tercera va la vencida, nosotros decimos la tercera es la vencida. Caer como llovido del cielo. En Argentina nosotros decimos caer como peludo de regalo, por ejemplo. Entonces, cuidado con la reformulación de los clichés o frases
hechas en la cultura meta. Veamos algunos ejemplos concretos de clichés aplicados en textos periodísticos. A toxic win at all costs culture runs deep in elite UK sport. Una cultura tóxica de ganar a toda costa está muy arraigada en el deporte de élite del Reino Unido. Otro ejemplo. Dozens of Rwanda detainees released on bail. ¿Cómo vamos a traducir este titular? Decenas de detenidos en Ruanda liberados bajo fianza. Otro ejemplo. Point blank police taser use questioned by IPCC. El IPCC cuestiona el uso policial de pistolas taser a quemarropas. Otro ejemplo. Against all odds. Why Phil Collins' comeback could save pop music. Contra viento y marea. Contra todo pronóstico. ¿Por qué el regreso de Phil Collins podría salvar la música contemporánea? Volvamos ahora a los WH y permítanme señalarles que estos WH nos llegan desde los albores del siglo XVIII. En el siglo XVIII, en Inglaterra, nace el periodismo con la publicación del diario Daily Current en 1702 y que en Argentina vamos recién a conocer en el siglo XIX con la aparición del diario La Gaceta de Buenos Aires en 1810 de la mano de Mariano Moreno, nuestro prócer argentino. El periodismo en la actualidad está mutando y ya no es lo que era en sus comienzos en el siglo XVIII. Nos va a decir que para saber lo que pasa habrá que responder estas preguntas, estos WH, y estas preguntas van a encontrar sus respuestas en la cabeza informativa del texto. Veamos entonces cómo se divide la noticia. Una noticia tradicional tiene todas estas partes. El cintillo, que es esa frase chiquitita que se pone arriba del título o titular. Vamos a hablar de título cuando se trata de textos opinativos y de titular cuando se trata de textos informativos. Ahora bien, si todavía no hemos leído el cuerpo de la noticia, menos vamos a saber si se trata de un texto informativo o de un texto opinativo. Por lo tanto, hablar de título o de titular es indistinto. Es más, me van a escuchar hablar a mí de manera intercambiada con estos dos términos como si fueran sinónimos. Es decir, los voy a usar freelance porque se me antoja. La bajada va escrita un poco más grande, no lleva punto, hace una especie de resumen de toda la noticia. La cabeza informativa es el primer párrafo del cuerpo. El cuerpo es propiamente eso, el cuerpo, lo grueso de la noticia. Luego tenemos la imagen o infografía e inmediatamente debajo y en letra mucho más chica que la usada en el resto de la noticia,
encontramos el epígrafe, que por lo general incluye quién tomó la foto o a qué o a quién responde tal ilustración o la foto retratada. Ahora bien, las partes de la noticia que acabo de mencionar van a recibir diferentes nombres según diversos autores y en diferentes países. Así, por ejemplo, el cintillo se lo va a llamar también antetítulo o volanta. La bajada va a recibir también el nombre de copete, subtítulo, sumario o secundaria. La cabeza informativa se va a llamar también lead, introducción o entradilla. La imagen se va a llamar también ilustración y el epígrafe también se va a llamar pie de foto. La disposición de los párrafos en la noticia periodística no es arbitraria, sino que va a seguir esta suerte de forma de pirámide invertida, donde la información se va a disponer en orden decreciente de importancia. Esto significa que la información más importante se incluirá en la parte superior de la pirámide y la información menos importante en la base de la pirámide invertida. De acuerdo con este concepto, entonces, vamos a encontrarnos con la información más importante en la parte superior de la noticia periodística. Esto significa que primero vamos a colocar el título, luego la bajada o subtítulo, luego en orden de importancia tenemos la cabeza informativa, entrada, entradilla o lead, donde vamos a encontrar las respuestas a cada una de las WH. Y luego, según se avanza en la lectura del relato, los datos que se suministran en cada párrafo posterior a la cabeza informativa tendrán cada vez menos importancia. ¿Y cuáles son las claves de redacción del texto periodístico? El estilo periodístico contemporáneo se apoya sobre el concepto de simplicidad definido por el concepto de kiss, que no significa give me a kiss, de beso, sino es una sigla, un acrónimo que responde a Keep It Simple, Stupid. ¿Y cuáles son las características propias de este concepto? El uso de oraciones en general cortas y compactas, donde cada palabra se coloca para lograr un determinado efecto. Párrafos cortos y sólidos que constituyen una unidad en sí mismos y podrían elidirse sin perjudicar el sentido de la nota. Aquí debemos considerar lo dicho anteriormente sobre la pirámide invertida. Una vez que se leyó e interpretó la cabeza informativa, que es el primer párrafo del cuerpo, siguen todos datos menores o adicionales que bien pueden suprimirse sin que ello implique pérdida de calidad informativa. Concisión, simplicidad y exactitud a través de la eliminación de palabras y frases superfluas.
hechos sin opiniones editoriales o expresiones dogmáticas, a excepción donde se las expresa. Es decir, el texto informativo va a tener hechos, muy poca adjetivación, etc. Mientras que los textos opinativos van a reflejar la posición que cada periodista adopta frente a un tema determinado. Se prefieren los verbos y sustantivos de impacto antes que las expresiones trilladas o débiles. Ahora bien, así como hablamos de oraciones en general cortas y compactas, también debemos hablar de frases cortas y compactas, tanto en inglés como en español. Es decir, se deben evitar las frases largas, las circunlocuciones. Veamos algunos ejemplos. Fíjense en inglés. En lugar de usar a good part, bien podríamos usar much, que tiene el mismo significado, el mismo impacto. Lo mismo va a pasar en español. En lugar de usar gran parte, usar mucho. Otro ejemplo. En lugar de usar a little less than, que son 4 palabras, se sugiere usar almost. Lo mismo en español. En lugar de usar poco menos de, usar casi. Accidentally stumbled. En lugar de usar, de usar esta frase, se sugiere usar stumbled, ya que el verbo de por sí implica accidente. Lo mismo en español. En lugar de usar tropezó por accidente, vamos a usar tropezó. Fíjense cómo se evita así la redundancia innecesaria en las frases. Disclosed for the first time, vamos a usar disclosed. Y en español, en lugar de usar dio a conocer por primera vez, que son 6 palabras, vamos a usar dio a conocer. Fíjense, se reduce a la mitad. Jewish rabbi, vamos a usar rabbi, ya que ese Jewish es redundante, lo mismo que en español. No vamos a decir rabino judío, sino vamos a usar directamente rabino. En lugar de utilizar esta circunlocución tan larga, due to the fact that, se puede utilizar because, y en lugar de usar debido al hecho de que, vamos a usar por, que significa lo mismo, ¿no? Easter Sunday, en lugar de utilizar esta frase, se sugiere utilizar Easter. Y en lugar de usar el domingo de Pascuas, que se usa desde la cotidianeidad, sobre todo en la lengua oral, en lugar de usar el domingo de Pascuas, se sugiere usar Pascuas directamente. Entered a bid of, vamos a usar bid, y en lugar de usar realizó una oferta, se sugiere usar ofertó. Grand total, lo vamos a intercambiar por total y la suma total de por un total de. Y fíjense en esta, in the immediate vicinity, no solamente es largo en cuanto a la cantidad de palabras, sino también en cuanto a la cantidad de caracteres que posee la frase. Lo vamos a intercambiar con near, y en español, en lugar de usar en cercanías de, se aconseja utilizar cerca. ¿Y cuáles son los elementos inherentes a la práctica periodística? Fíjense, aparece en primer lugar
obligación con la verdad. En realidad, esta idea se contrapone con lo que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamaba fake news, noticias falsas. Y en todo caso, a título personal, será debatible si realmente se trataban de fake news o no eran tan fake. O sea, si realmente eran noticias falsas o no. Y si Trump así las consideraba. ¿Fake news para quién? Para su establishment político. Pero créanme que más allá de esto, que las hay en circulación. Y esa es una parte de la verdad de quien intenta comunicar cierta información. Y obviamente, detrás de toda verdad que se intenta comunicar, se esconden, por supuesto, intereses de todo tipo, como ya vimos, políticos, económicos, sociales, partidistas, etc. Luego aparece lealtad a la ciudadanía. Y aquí les planteo la siguiente pregunta. ¿Ustedes realmente creen que el periodista de verdad siente hoy lealtad con la audiencia? Es decir, ¿siente esa necesidad de informar noticias verídicas? ¿O creen que hay cierto grado de lealtad del periodista hacia su jefe, hacia su jefa de redacción o hacia la empresa que lo contrata? Verificación de datos. Este es otro estandarte del periodismo tradicional. ¿Esa verificación de datos hoy existe? ¿O alguien, el periodista, recoge algo de algún medio o incluso una publicación de alguna red social, se apropia de ella e intenta publicarla como propia, con su propio grado de verdad sin haberla antes chequeado? Por lo tanto, debemos ser muy cautelosos en esto, debemos tener muy en cuenta la fuente de donde obtenemos la noticia. Independencia. Entonces, ¿cuán independiente es un periodista que depende de una empresa? En otras épocas, uno trabajaba en la redacción de un diario, de una revista, mucho más cómodo que ahora, donde podemos considerarnos despedidos si no pensamos o decimos lo que el jefe de redacción o del medio de prensa quiere que se diga, y hasta se marca lo que se debe decir y lo que no se debe decir y de qué modo. Si es un diario de derecha, se publicará de cierto modo. Y si es un diario de izquierda, se publicará de otro. Esto no solo ocurre en Argentina, sino también en el resto del mundo. Cobertura de todas las facetas de los hechos. ¿Se cubren realmente todas las facetas o tan solo algunas partes, las que me convienen? Oportunidad. Estoy en este lugar, a esta hora, en este momento, para contar, para informar lo que está pasando, lo que está aconteciendo. Veracidad. Algo ya hemos anticipado al respecto. La veracidad está relacionada con la verdad de los hechos, con la fuente informada. Verosimilitud refiere a que todo lo que se dice de manera tal que parezca pura verdad. Interés público tiene que ver con la lealtad a la ciudadanía. Llegamos así al periodismo del siglo XXI, donde cabe preguntarse, ¿es el fin
de la objetividad del periodismo. La libertad del periodismo es relativa y esto se debe a las subjetividades implícitas de todo ejercicio intelectual, tal como las condiciones históricas, recursos tecnológicos, acceso a la información, legislación, nivel cultural, grado de preparación, habilidades, perspicacia, inteligencia e incluso el estado de ánimo de quienes lo ejercen. Esta es una cita tomada de los textos de Carlos Marín, que es uno de los autores que vamos a abordar en nuestra tercera videoclase de la unidad y donde daremos el cierre a este campo especializado dentro de las humanidades, que es el periodismo, la traducción periodística. ¿Y qué quiere decir esto esta cita que acabo de leer? Que el periodista, por todas estas razones que acabamos de mencionar, no es libre de comunicar realmente lo que desea comunicar. Es decir, condiciones históricas, recursos tecnológicos. No es lo mismo que si yo tengo que redactar una noticia en papel y con lapicera que si la tengo que redactar en una super mega computadora. Acceso a la información. Si yo solo puedo ver una parte de la verdad de la noticia, si solo puedo ver un recorte de la verdad de la noticia, mi libertad es en realidad relativa, porque no puedo ver toda la verdad que aparece detrás de la información, aunque debemos considerar que la verdad absoluta en periodismo, como ya les anticipé, no existe. Legislación, nivel cultural. El nivel cultural va a marcar cuánto entendemos y cuánto no entendemos de la realidad. ¿Cómo leemos la realidad a nuestro alrededor? Y el estado de ánimo, por ejemplo, si estoy enojado con un X político, entonces voy a hablar mal de ese político, aunque no sea mi intención. Y otro día, si ese político X me cae bien, entonces hablaré muy bien de ese político. ¿Y por qué me interesa esto como traductor? En primer lugar, porque detectar y comprender el posicionamiento político o ideológico de quien produce el texto facilita la retransmisión del texto original en la lengua meta. En segundo lugar, porque una posición ideológica no siempre es explícita y puede manifestarse con sutileza a través de expresiones idiomáticas, de clichés, de metáforas, donde la connotación del léxico, es decir, la implicancia, el significado del léxico, es más importante que la expresión clara de las ideas. En tercer lugar, porque un texto oblicuo en la lengua de partida debe sin dudas encontrar la manera de corresponderse con un texto meta oblicuo. ¿Qué significa esto? ¿Qué es un texto oblicuo? Un texto oblicuo es un texto que dice sin decir, es decir, un texto que no nos va a decir que está a favor o en contra de algún tema que intentan comunicar. Muchas veces ciertos medios no quieren expresarse explícitamente a favor o en contra de algo y entonces lo hacen a través de estos recursos lingüísticos. Y finalmente, si bien las fuentes del periodismo iberoamericano se hallan en el periodismo inglés del siglo XVIII,
Su desarrollo en la lengua de llegada tiene particularidades que bien es necesario reconocer, en especial porque la traducción periodística no suele ser materia de formación de traductores. Conocer para traducir. ¿Qué significa esto de conocer para traducir? Que si vamos a traducir una noticia periodística, debemos conocer de antemano el posicionamiento político de cada diario, por ejemplo, para traducir en tal sentido. En estos ejemplos de la diapositiva tenemos los diarios The Guardian y The Observer, que son diarios británicos de tipo tabloide, de postura centro-izquierda, mientras que el tercero de los diarios, el Daily Mirror, es un diario que nace como una publicación dedicada al universo femenino, aunque al cabo de unos meses pasa a ser un diario generalista y hoy por hoy se enfoca en la clase media, la clase trabajadora. Por otro lado, dentro de los diarios internacionales también tenemos el diario The Sun, que es un diario en formato tabloide, publicado en el Reino Unido e Irlanda. Es un diario centrado en la clase obrera. El siguiente, The New York Times, es un diario estadounidense que crea opinión, es decir, es un diario de opinión y que muchos lectores toman como referencia. El tercero de los diarios internacionales que he considerado como ejemplo es el Daily Express. Es un tabloide británico, conservador, populista. Esta misma clasificación la pueden hacer ustedes también con los diarios que se publican en nuestro país. Por ejemplo, en cuanto al posicionamiento político, el posicionamiento ideológico de cada diario en particular. Tenemos, por ejemplo, La Nación, Clarín, Página 12, Diario de Cuyo, que es un diario de la provincia de Mendoza, el diario Olé, el diario Infobae. ¿Y por qué digo esto? Porque una misma noticia puede aparecer en diferentes diarios, pero con las características propias en cuanto al posicionamiento político e ideológico que distinguen a esa editorial en particular. Una buena estrategia para mantenerse informado como traductores y para revisar la mecánica y las estrategias de las que acá hablamos es leer versiones de diarios y revistas muy conocidos en inglés y en español. Acá tienen algunos diarios y revistas, algunos medios y de hecho sitios de internet que publican sus noticias en inglés y en castellano. Eso nos sirve para ver vocabulario, terminología, nos sirve para enterarnos de estrategias, para pensar estrategias, ver combinaciones terminológicas o estructuras posibles, etcétera, etcétera. Tenemos versiones en inglés y en castellano de The Independent, tenemos Independent en español, El País, que es un diario que se publica en diferentes lenguas, lo tenemos en inglés, tenemos también la versión
en español. The New York Times vamos a tener en español, The New York Times en español, Los Angeles Times en español, CNN, tenemos CNN en español, Vogue, que es una revista norteamericana, vamos a tener Vogue Latinoamérica y Vogue España. Y ya que nos quedan algunos minutitos antes de finalizar este primer recorrido por la traducción periodística, quisiera abordar otro tema dificilísimo con el que nos vamos a encontrar a la hora de traducir textos periodísticos y que es el de la intertextualidad. ¿Y por qué digo que es un tema dificilísimo? Porque al igual que, como les señalé con los clichés y con las frases hechas, para la intertextualidad como traductores, también debemos tener un cultural background bastante sólido, bastante amplio, para en este caso reconocer cuáles son los textos que cruzan intertextualidad en la noticia periodística. ¿Y qué es la intertextualidad? La intertextualidad se refiere a la relación de dependencia que se establece entre, por un lado, los procesos de producción y recepción de un texto determinado, y por otro, el reconocimiento que tengan los lectores sobre textos anteriores relacionados con él. ¿Qué quiere decir esto? Veámoslo con un ejemplo práctico, con un ejemplo bien sencillo. ¿Quién no ha dicho alguna vez, tengo más hambre que el Chavo del Ocho? Este es un claro ejemplo de intertextualidad. ¿Por qué? Porque, por un lado, se da en un proceso de producción de un texto determinado, tengo más hambre que el Chavo del Ocho, pero por otro lado, se da ese reconocimiento y conocimiento que debe tener el lector que recibe ese texto o el público que recibe ese texto sobre otros contextos donde se da esa frase popular para entender a qué se refiere. Y en este caso, ese lector, ese público, deberá tener conocimiento de quién es el Chavo del Ocho, o al menos haber visto la serie por televisión. Llevemos ahora el concepto de intertextualidad a un caso concreto de una noticia publicada en el Washington Examiner el 23 de marzo de 2023. Se trata de un artículo de opinión cuyo titular dice Honey, Joe Biden just drank our pension. El nombre de este titular cruza, como podemos ver, intertextualidad con el nombre de una película de Disney conocida como Honey, I Shrunk the Kids, que fue traducida al español como Querida, encogí los niños. Antes de abordar la traducción propiamente dicha de este titular, quisiera que nos familiaricemos con el tráiler de la película para que después podamos establecer relaciones con sentido entre titular y película. It was a quiet Saturday morning. Zelensky, give it a rest! It's Saturday!
Professor Wayne Zelinsky was hard at work on his new invention. This thing works. It'll put us right up there with the invention of electricity. That didn't quite work. Did you get the machine to work? A few more bugs to get out. Then something quite unexpected happened. Where are the kids? I haven't seen them since I left this morning. It shrunk the kids. Nick, what happened? It works. Diane, I got something real important to tell you. Are you trying to tell me The machine works? Do the kids know? Well, yeah, the kids know. That's great! It's not that great. Why? I shrunk the kids, and the Thompson kids too. They're about this big. Threw them out with the trash. What? They're in the backyard. Walt Disney Pictures presents The Last Frontier. Dad can fix us, right, Nick? Sprinklers! I'll tell you, their size. It's a jungle out there. Nicky, get out of there! Now, while the professor is looking for the kids, Just gotta keep our eyes open. they're taking matters into their own hands. I say that and it's ours. they better behave themselves? Something's very weird here. What is it? Earthquake! No, worse! Rick Moranis is Professor Wayne Zelinsky. Are you saying that machine Blew up my kids? No. If the machine had blown up the kids, there'd be pieces of them everywhere. Wayne, did you report some missing children? Oh, there must be some mistake. Ours are in the backyard. Right, honey? Honey, I Shrunk the Kids. We're all the size of boogers! Dad, don't eat me! Bien, volvemos a nuestro titular y a nuestra película. Fíjense que la traducción al español de dicho titular debería guardar ese mismo rango de intertextualidad con el nombre en español de la película. Querida, encogí los niños. Querida, Joe Biden encogió nuestra pensión, nuestro salario. Y finalmente quisiera abordar las dos estrategias de traducción que nos quedaron pendientes en el abordaje de este contenido, que son, por un lado, la adaptación y por el otro lado, la explicitación. La adaptación como estrategia puede ser de dos tipos. Por un lado, la adaptación cultural, que se da cuando un término es propio de la lengua de partida, pero solo es comprensible en esa cultura y no por el destinatario, es decir, por los lectores de la cultura meta. Entonces, ¿qué debemos hacer en estos casos? Ese término que dijimos era solo comprensible en la lengua de partida, se deberá adaptar a la lengua de llegada para que el lector meta pueda entender. Vean estos dos ejemplos. She bought the bus at Wegmans. Wegmans es el nombre de un supermercado que solo es reconocido por el lector de esa cultura de partida, de esa lengua de partida. Por lo tanto, en español, en nuestra lengua, debemos buscar un término que el lector meta pueda entenderlo. ¿Y cómo lo vamos a adaptar? Con el nombre de otro supermercado. Por ejemplo, Carrefour. Compró el florero en Carrefour. Compró el florero en Walmart. Compró el florero en Falabella. En el segundo ejemplo, un caso similar, is a real Max Otto von Stierlitz. Ese nombre propio que el lector meta difícilmente reconozca, pero si lo busca en internet puede encontrar
encontrar información para documentarse, verá que se trata de un detective, de una serie en X en Alemania. Entonces, si lo queremos llevar al español, en lugar de Max Otto von Stielitz, que el lector meta no va a ser capaz de entender, lo vamos a adaptar, lo vamos a traducir mediante un equivalente de otro detective que es conocido por el lector meta como es James Bond. Es un verdadero James Bond. La adaptación, por otro lado, y como ya hemos visto en otros campos especializados, también responde a la conversión de unidades de medida del sistema imperial o anglosajón, como el pie, la pulgada, el galón, las onzas, las libras, al sistema internacional de medidas. Sí, estamos trabajando, por supuesto, con traducción directa, ¿no? Kilómetros, centímetros, litros, kilo, gramos. Y finalmente tenemos la estrategia de explicitación, que consiste en explicar un concepto determinado a través del agregado de un término u oración que permita clarificar el contexto. Y tenemos dos ejemplos. They got married at St. Paul's. Fíjense cómo el agregado de ese término clarifica el contexto y facilita la interpretación por parte del lector meta. Se casaron en la Catedral de San Pablo. Recep Erdogan visited the Pope. ¿Quién es este Recep Erdogan? Bueno, buscamos en internet y seleccionamos la información que nos parece adecuada. En este caso yo puse el ex mandatario turco Recep Erdogan, corresponde coma después de Erdogan, visitó el Papa. Fíjense cómo en este caso usé una frase como concepto para clarificar el nombre de esa persona que es ajena a la cultura meta. Bueno, ahora sí hemos llegado al final de este primer recorrido por la traducción periodística, no sin antes, como siempre, indicarles cuál es el material teórico de lectura obligatoria para esta primera semana de la traducción periodística. Tenemos diferentes materiales de cátedra. El primero de ellos se vincula con los conceptos preliminares en periodismo. El segundo tiene que ver con las claves de redacción en periodismo. El tercero de estos documentos se titula Periodismo y Traducción Periodística. El cuarto de los documentos por leer tiene que ver con la práctica de traducción propiamente dicha, traducción de titulares, de bajada y de cabeza informativa en este caso. El quinto de los documentos tiene que ver con la traducción de textuales, de citas directas, indirectas, mixtas. Y el sexto y último documento que tienen para leer aborda la traducción periodística y el género gramatical. ¿Qué pasa con el género gramatical cuando se nos presenta ambigüedad de género
y no contamos con una referencia específica dentro del texto para determinar en favor del género masculino o del género femenino. Y finalmente tienen para abordar desde la guía de estilo las dos estrategias de traducción que nos faltaban, que son la adaptación tanto cultural como la adaptación de unidades, la conversión de unidades, y por otro lado, la explicitación. Hemos llegado ahora sí al final de nuestro primer recorrido por la traducción periodística. Nos vemos en el próximo encuentro con más traducción periodística.